Electrocardiograma normal. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. El registro se conoce como electrocardiograma o ECG. En la figura 11.1 se muestra un ECG normal de 2 latidos del corazón. Características del electrocardiograma normal. El ECG normal, vea la figura 11.1, está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Con frecuencia, aunque no siempre, el complejo QRS está formado por 3 ondas separadas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos. Por tanto la onda P como los componentes del complejo QRS son las ondas de despolarización. La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Este proceso normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0,25 y 0,35 segundos después de la despolarización. La onda T se conoce como onda de repolarización. Así, el ECG está formado por ondas tanto de despolarización como de repolarización. Los principios de la despolarización y de la repolarización se analizan en el capítulo 5. La distinción entre ondas de despolarización y ondas de repolarización es tan importante en electrocardiografía que requiere una aclaración adicional. Ondas de despolarización frente a ondas de repolarización. La figura 11.2 muestra una fibra muscular cardíaca única en las 4 fases de la despolarización, señalada en rojo, y la repolarización. Durante la despolarización, el potencial negativo normal del interior de la fibra se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y negativo en el exterior. En la figura 11.2a, la despolarización, que se indica por las cargas positivas de color rojo del interior y las cargas negativas de color rojo del exterior, se dirige desde la izquierda hacia la derecha. La primera mitad de la fibra ya se ha despolarizado, mientras que la mitad restante sigue polarizada. Por tanto, el electrodo izquierdo del exterior de la fibra está en una zona de negatividad, y el electrodo derecho está en una zona de positividad, lo que hace que el medidor registre un valor positivo. A la derecha de la fibra muscular se muestra un registro de los cambios de potencial entre los dos electrodos, que se registran con un medidor de registro de alta velocidad. Obsérvese que cuando la despolarización ha alcanzado la marca intermedia de la figura 11.2a, el registro ha aumentado hasta un valor positivo máximo. En la figura 11.2b, la despolarización se ha propagado por toda la fibra muscular, y el registro de la derecha ha vuelto a la línea basal de 0, porque los dos electrodos ahora están en zonas de igual negatividad. La onda completa es una onda de despolarización porque se debe a la propagación de la despolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular. La figura 11.2c muestra la mitad de la repolarización de la misma fibra muscular, de modo que vuelve la positividad al exterior de la fibra. En este punto el electrodo izquierdo está en una zona de positividad y el electrodo derecho está en una zona de negatividad. Esta polaridad es opuesta a la polaridad de la figura 11.2a. Por tanto, el registro que se muestra a la derecha se hace negativo. En la figura 11.2d,
La fibra muscular se ha repolarizado completamente y los dos electrodos están ahora en zonas de positividad, de modo que no se registra ninguna diferencia de potencial entre ellos. Por tanto, en el registro de la derecha el potencial vuelve una vez más a cero. Esta onda negativa completa es una onda de repolarización porque se debe a la propagación de la repolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular. Relación del potencial de acción monofásico del músculo ventricular con las ondas QRS y T del electrocardiograma estándar. El potencial de acción monofásico del músculo ventricular, que se ha analizado en el capítulo 10, normalmente dura entre 0,25 y 0,35 segundos. La parte superior de la figura 11.3 muestra un potencial de acción monofásico registrado con un microelectrodo insertado en el interior de una fibra muscular ventricular única. El ascenso de este potencial de acción está producido por la despolarización y la vuelta del potencial al nivel basal está producida por la repolarización. La figura 11.3 muestra un registro simultáneo del ECG de este mismo ventrículo. Obsérvese que las ondas QRS aparecen al principio del potencial de acción monofásico y la onda T aparece al final. Obsérvese específicamente que no se registra ningún potencial en el ECG cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado. Solo cuando el músculo está parcialmente polarizado o parcialmente despolarizado, hay flujo de corriente desde una parte de los ventrículos hacia la otra. Y por tanto la corriente también fluye hacia la superficie del cuerpo para generar el ECG. Relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma. Antes de que se pueda producir la contracción del músculo, la despolarización se debe propagar por todo el músculo para iniciar los procesos químicos de la contracción. Consúltese de nuevo la figura 11.1. La onda P se produce al comienzo de la contracción de las aurículas y el complejo QRS de onda se produce al comienzo de la contracción de los ventrículos. Los ventrículos siguen contraídos hasta después de que se haya producido la repolarización, es decir, hasta después del final de la onda T. Las aurículas se repolarizan aproximadamente 0,15 a 0,2 segundos después de la finalización de la onda P, lo que coincide aproximadamente con el momento en el que se registra el complejo QRS en el ECG. Por tanto, la onda de repolarización auricular, conocida como onda T auricular, habitualmente está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Por este motivo, raras veces se observa la onda T auricular en el ECG. La onda de repolarización ventricular es la onda T del ECG normal. Habitualmente el músculo ventricular comienza a repolarizarse en algunas fibras aproximadamente 0,2 segundos después del comienzo de la onda de despolarización, o sea, el complejo QRS, pero en muchas otras fibras tarda hasta 0,35 segundos. Así, el proceso de repolarización ventricular se extiende a lo largo de un periodo prolongado, de aproximadamente 0,15 segundos. Por este motivo, la onda T del ECG normal es una onda prolongada, aunque el voltaje de la onda T es mucho menor que el voltaje del complejo QRS, en parte debido a esta duración prolongada. Calibración del voltaje y el tiempo del electrocardiograma. Todos los registros de los ECG se hacen con líneas de calibración adecuadas sobre el papel de registro. Estas líneas de calibración pueden estar ya señaladas en el papel, como ocurre cuando se utiliza un registrador de pluma, o se registran en el papel al mismo tiempo que se registra el ECG, como en los tipos fotográficos de electrocardiógrafos. Como se muestra en la figura 11.1, las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo en el ECG estándar representan 1 milivoltio, con la positividad hacia arriba y la negatividad hacia abajo. Las líneas verticales del ECG son las líneas de calibración del tiempo. Un ECG típico se realiza a una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo, aunque en ocasiones se emplean velocidades más rápidas.
Por tanto, cada 25 milímetros en dirección horizontal corresponden a un segundo, y cada segmento de 5 milímetros, indicado por las líneas verticales oscuras, representa 0,2 segundos. Después, los intervalos de 0,0 segundos están divididos en 5 intervalos más pequeños por línea fina, cada una de las cuales representan 0,04 segundos. Voltajes normales en electrocardiograma. Los voltajes de las ondas que se registran en el ECG normal dependen de la manera en la que se aplican los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Cuando un electrodo está colocado directamente sobre los ventrículos y un segundo electrodo está localizado en otra localización del cuerpo alejada del corazón, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta 3 a 4 milivoltios. Incluso este voltaje es pequeño en comparación con el potencial de acción monofásico de 110 milivoltios que se registra directamente en la membrana del músculo cardíaco. Cuando los ECG se registran con los electrodos en los dos brazos o en un brazo y una pierna, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de 1 a 1,5 milivoltios desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S. El voltaje de la onda P está entre 0,1 y 0,3 milivoltios y el de la onda T está entre 0,2 y 0,3 milivoltios. Intervalo PQ o PR. El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Este periodo se denomina intervalo PQ. El intervalo PQ normal es de aproximadamente 0,16 segundos. Con frecuencia este intervalo se denomina intervalo PR porque es probable que no haya onda Q. Intervalo QT. La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q, onda R si no hay onda Q, hasta el final de la onda T. Este intervalo se denomina intervalo QT y habitualmente es de aproximadamente 0,35 segundos. Determinación de la frecuencia del latido cardíaco a partir del electrocardiograma. La frecuencia del latido cardíaco se puede determinar fácilmente a partir del ECG porque la frecuencia cardíaca es el recíproco del intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. Si el intervalo entre dos latidos que se determina a partir de las líneas de calibración del tiempo es de 1 segundo, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente 0,83 segundos, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca de 60 sobre 0,83 veces por minuto o 72 latidos por minuto. Flujo de corriente alrededor del corazón durante el ciclo cardíaco. Registro de potenciales eléctricos a partir de una masa parcialmente despolarizada de músculo cardíaco sincitial. La figura 11.4 muestra una masa sincitial de músculo cardíaco que ha sido estimulada en su punto más central. Antes de la estimulación, el exterior de todas las células musculares era positivo y el interior negativo. Por los motivos que se señalan en el capítulo 5, en el análisis de los potenciales de membrana, tan pronto como se despolariza una zona del sincitio cardíaco, se produce la salida de cargas negativas hacia el exterior de las fibras musculares despolarizadas, haciendo que esta parte de la superficie sea electronegativa, como se presenta con los signos negativos de la figura 11.4. El resto de la superficie del corazón, que sigue polarizada, está representada por los signos positivos. Por tanto, un medidor conectado con el terminal negativo en la zona de despolarización y el terminal positivo en una de las zonas que todavía están polarizadas, como se muestra a la derecha de la figura, registra un valor positivo. En la figura 11.4 también se presentan otras dos disposiciones de los electrodos y lecturas de los medidores. Estas disposiciones y lecturas se deben estudiar cuidadosamente, y el lector debe ser capaz de explicar las causas de las respectivas lecturas de los medidores.
Como la despolarización se propaga por el corazón en todas las direcciones, las diferencias de potencial que se muestran en la figura persisten solo durante algunas milésimas de segundo, y las mediciones del voltaje real solo se pueden realizar con un aparato de registro de alta velocidad. Flujo de corrientes eléctricas en el tórax alrededor del corazón. La figura 11.5 muestra el músculo ventricular situado en el interior del tórax. Incluso los pulmones, aunque están llenos de aire en su mayor parte, conducen la electricidad en una magnitud sorprendente, y los líquidos de los demás tejidos que rodean el corazón conducen la electricidad incluso con más facilidad. Por tanto, el corazón realmente está suspendido en un medio conductor. Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y, por tanto, se hace electronegativa en relación con el resto, la corriente eléctrica fluye desde la zona despolarizada hacia la zona polarizada en rutas sinuosas largas, como se señala en la figura. Del análisis del sistema de Purkinje en el capítulo 10, se debe recordar que la primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardíaco es el tabique, y poco después se propaga a la superficie interna del resto de la masa de los ventrículos, como se muestra por las zonas rojas y los signos negativos de la figura 11.5. Este proceso hace que las zonas internas de los ventrículos sean electronegativas y que las paredes externas de los ventrículos sean electropositivas, de modo que la corriente eléctrica fluye a través de los líquidos que rodean los ventrículos en trayectos elípticos, como señalan las flechas curvas de la figura. Si se realiza el promedio algebraico de todas las líneas de flujo de corriente, entre paréntesis las líneas elípticas, se encuentra que el flujo medio de corriente tiene negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta. Durante la mayor parte del resto del proceso de despolarización, la corriente también sigue fluyendo en esta misma dirección, mientras que la despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de la masa del músculo ventricular. Después, inmediatamente antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente se invierte durante aproximadamente 0,01 segundo, fluyendo desde la punta ventricular hacia la base, porque la última parte del corazón que se despolariza son las paredes externas de los ventrículos cerca de la base del corazón. Así, en los ventrículos del corazón normal la corriente fluye desde las zonas negativas a las positivas, principalmente en una dirección que va desde la base del corazón hacia la punta durante casi todo el ciclo de despolarización, excepto al final. Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, como en la figura 11.5, el electrodo más próximo a la base será negativo, mientras que el electrodo más próximo a la punta será positivo, y el medidor de registro mostrará un registro positivo en el ECG. Derivaciones electrocardiográficas. 3 derivaciones bipolares de las extremidades. La figura 11.6 muestra las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar ECG de las denominadas derivaciones bipolares estándar de las extremidades. El término bipolar significa que el electrocardiograma se registra a partir de 2 electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. Así, una derivación no es un único cable que procede del cuerpo, sino una combinación de 2 cables y sus electrodos para formar un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. En cada uno de los casos, el electrocardiógrafo se representa en el diagrama mediante un medidor eléctrico, aunque el electrocardiógrafo real es un sistema informático de alta velocidad con una pantalla electrónica. Derivación 1. Cuando se registra la derivación 1, el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Por tanto, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo,
el electrocardiógrafo registra una señal positiva, es decir, por encima de la línea de voltaje cero del ECG. Cuando ocurre lo contrario, el electrocardiógrafo registra una señal por debajo de la línea. Derivación 2. Para registrar la derivación 2 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, el electrocardiógrafo registra una señal positiva. Derivación 3. Para registrar la derivación 3 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Esta configuración significa que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda. Triángulo de Beethoven. En la figura 11.6 se dibuja un triángulo denominado triángulo de Beethoven, alrededor de la zona del corazón. Este diagrama ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea al corazón. Los dos vértices de la parte superior del triángulo representan los puntos en los que los dos brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón, y el vértice izquierdo es el punto en que la pierna izquierda se conecta a los líquidos. Ley de Beethoven. La ley de Beethoven afirma que si los ECG se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados en las derivaciones 1 y 3 debe ser igual al potencial en la derivación 2. O sea, el potencial derivación 1 más el potencial derivación 3 es igual al potencial derivación 2. En otras palabras, si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de dos cualesquiera de las tres derivaciones electrocardiográficas bipolares de las extremidades, se puede determinar la tercera simplemente sumando las dos primeras. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que se deben observar los signos positivos y negativos de las diferentes derivaciones cuando se haga esta suma. Por ejemplo, consideremos que momentáneamente, como se señala en la figura 11.6, el brazo derecho es de menos 0,02 milivoltios, negativo, entre paréntesis. Respecto al potencial medio del cuerpo, el brazo izquierdo es más 0,3 milivoltios, entre paréntesis positivo, y la pierna izquierda es más 1 milivoltio, entre paréntesis positivo. Observando los medidores de la figura se puede ver que la derivación 1 registra un potencial positivo de más 0,5 milivoltios, porque esta es la diferencia entre los menos 0,2 milivoltios del brazo derecho y los más 0,3 milivoltios del brazo izquierdo. De manera similar, la derivación 3 registra un potencial positivo de más 0,7 milivoltios y la derivación 2 registra un potencial positivo de más 1,2 milivoltios, porque estas son las diferencias de potencial instantáneas entre los pares de extremidades respectivos. Ahora, obsérvese que la suma de los voltajes de las derivaciones 1 y 3 es igual al voltaje de la derivación 2, es decir, 0,5 más 0,7 es igual a 1,2. Matemáticamente este principio denominado ley de Beethoven es cierto en cualquier momento dado mientras se registren los tres ECG bipolares estándar. Electrocardiogramas normales registrados en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. La figura 11.7 muestra el registro de los ECG de las derivaciones 1, 2 y 3. Es evidente que los ECG de estas tres derivaciones son similares entre sí porque todos registran ondas P positivas y ondas T positivas, y la mayor parte del complejo QRS también es positiva en todos los ECG. Cuando se analizan los tres ECG se puede demostrar, con mediciones cuidadosas y teniendo en cuenta las polaridades, que en cualquier momento dado la suma de los potenciales de las derivaciones 1 y 3 es igual al potencial de la derivación 2, lo que ilustra la validez de la ley de Beethoven. Como los registros de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa mucho qué derivación se registra cuando se quieren diagnosticar diferentes arritmias cardíacas, porque el diagnóstico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales entre las diferentes ondas del ciclo cardíaco. Sin embargo,
cuando se desea diagnosticar la lesión del músculo ventricular o auricular o del sistema de conducción de Purkinje, se importa mucho qué derivaciones se registran, porque las alteraciones de la contracción del músculo cardíaco o de la conducción del impulso cardíaco modifican mucho los patrones de los ECG en algunas derivaciones, aunque pueden no afectar a otras. La interpretación electrocardiográfica de estos dos tipos de enfermedades, entre paréntesis, miopatías cardíacas y arritmias cardíacas, se analiza por separado en los capítulos 12 y 13. Derivaciones del tórax o derivaciones precordiales. Con frecuencia se registran ECG con un electrodo situado en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón en uno de los puntos que se muestran en la figura 11.8. Este electrodo se conecta al terminal positivo del electrocardiógrafo y el electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda al mismo tiempo, como también se muestra en la figura. Habitualmente se registran 6 derivaciones estándar del tórax, una cada vez desde la pared torácica anterior, de modo que el electrodo del tórax se coloca secuencialmente en los 6 puntos que se muestran en el diagrama. Los diferentes registros se conocen como derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La figura 11.9 ilustra los ECG del corazón sano que se registran con estas 6 derivaciones estándar del tórax. Como las superficies del corazón están próximas a la pared torácica, cada una de las derivaciones del tórax registra principalmente el potencial eléctrico de la musculatura cardíaca que está inmediatamente debajo del electrodo. Por tanto, alteraciones relativamente pequeñas de los ventrículos, particularmente de la pared ventricular anterior, pueden producir grandes alteraciones de los ECG que se registran en las derivaciones individuales del tórax. En las derivaciones B1 y B2, los registros QRS del corazón normal son principalmente negativos porque, como se muestra en la figura 11.8, el electrodo del tórax de estas derivaciones está más cerca de la base del corazón que de la punta, y la base del corazón está en la dirección de la electronegatividad durante la mayor parte del proceso de despolarización ventricular. Por el contrario, los complejos QRS de las derivaciones B4, B5 y B6 son principalmente positivos, porque el electrodo del tórax de estas derivaciones está más cerca de la punta cardíaca, que está en la dirección de la electropositividad durante la mayor parte de la despolarización. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Otro sistema de derivaciones que se utiliza mucho es la derivación unipolar ampliada de las extremidades. En este tipo de registro, 2 de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas al terminal negativo del electrocardiógrafo y la tercera extremidad se conecta al terminal positivo. Cuando el terminal positivo está en el brazo derecho de la derivación se conoce como derivación ABR. Cuando está en el brazo izquierdo es la derivación ABL y cuando está en la pierna izquierda es la derivación ABF. En la figura 11.10 se muestran los registros normales de las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Son similares a los registros de las derivaciones estándar de las extremidades, excepto que el registro de la derivación ABR está invertido. Entre paréntesis, ¿por qué se produce esta inversión? Estudie las conexiones de polaridad con el electrocardiógrafo para responder a esta pregunta. Métodos de registro electrocardiográficos. Algunas veces las corrientes eléctricas que genera el músculo cardíaco durante los latidos del corazón modifican los potenciales y polaridades eléctricos de los lados respectivos del corazón en menos de 0,01 segundo. Por tanto, es esencial que cualquier aparato que se utilice para registrar electrocardiogramas pueda responder rápidamente a estos cambios de los potenciales. Los electrocardiógrafos clínicos modernos utilizan sistemas informatizados y pantallas electrónicas. Los ECG estándar proporcionan una valoración de los episodios eléctricos cardíacos en el curso de una duración breve, por lo general con el paciente en reposo.
En dolencias asociadas con anomalías infrecuentes pero importantes en los ritmos cardíacos, puede resultar de utilidad analizar el ECG durante un periodo prolongado, lo que permite la evaluación de los cambios en los fenómenos eléctricos cardíacos que son transitorios y que fueron omitidos con un ECG estándar. La extensión del ECG para facilitar la valoración de los episodios eléctricos cardíacos con el paciente en deambulación durante las actividades diarias cotidianas recibe el nombre de electrocardiografía ambulatoria. La monitorización con ECG ambulatoria suele utilizarse cuando un paciente muestra síntomas que, según se sospecha, están provocados por arritmia transitoria u otras anomalías cardíacas también transitorias. Entre estos síntomas se incluyen dolor cardíaco, síncope o casi síncope, mareo y latidos irregulares. La información crucial necesaria para diagnosticar arritmias transitorias graves u otras dolencias cardíacas semejantes es el registro de un ECG durante el tiempo preciso en el que tiene lugar el síntoma, dado que la variabilidad de un día a otro en la frecuencia de las arritmias es importante. La detección necesita a menudo una monitorización ECG durante todo el día. Existen dos categorías de equipos de registro de ECG ambulatoria. 1. Continuos, utilizados normalmente durante 24 a 48 horas para investigar la relación de síntomas y episodios ECG que tendrán lugar probablemente durante ese marco temporal. Y 2. Intermitentes, que se usan durante periodos más prolongados, semanas o meses, para proporcionar registros breves e intermitentes al objeto de detectar episodios que aparecen de forma infrecuente. En algunos casos se implanta un pequeño dispositivo del tamaño de un paquete de chicles y denominado Holter implantable debajo de la piel en el tórax para monitorizar la actividad eléctrica del corazón de forma intermitente durante un periodo de hasta 2 a 3 años. El dispositivo puede programarse de manera que inicie el registro cuando la frecuencia cardíaca descienda por debajo o se eleve por encima de un nivel predeterminado, o bien puede activarse de forma manual por el paciente cuando perciba un síntoma, como un mareo. Las mejoras en la tecnología digital de estado sólido y en los equipos de registro con los microprocesadores permiten en la actualidad la transmisión continua o intermitente de datos ECG digitales por línea telefónica, y los sistemas de software sofisticados proporcionan un análisis computarizado en línea de los datos conforme se adquieren.